Mañana, que Dios es el que ha ayudado para poder llevarlo a cabo y ya llegó el momento para exponerlo. Vamos a tratar de hacerle justicia a la palabra de Dios. Y está basado, hermanos, en Proverbios capítulo 2, versículo 1, el cual dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. 2:1. El tema es: y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ese es el tema para esta mañana. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ese es el título de nuestro tema, hermano. Vamos a hacer un preámbulo de por qué hace énfasis tanto el Nuevo Testamento, para poder comprender y entender algunos versículos del Nuevo Testamento, y también de los Salmos, hermanos, y también de Proverbios. Vamos a hacer un panorama, vamos a una antesala a esto. Usted recordará, venía el capítulo 31, versículos 31 al 34, un momentito, por favor. Usted recordará estos versículos, al cual invito a que usted busque, por favor, que el día 31 al 34. Que el día 31 al 34. Lo tenemos, dice así, hermano. 31 al 34 de el profeta Jeremías. El profeta Jeremías. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál es el pacto? Pues aquí está, hermano, dice: daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente. Y aparte de darla en la mente, dice que la va a escribir en su corazón. Dice el versículo 33 a la mitad: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Estas palabras son las que nos van a ocupar en los siguientes minutos, porque ese es nuestro tema. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conozco a Jehová, porque todos me van a conocer, o todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces no dice usted, céntrese en el versículo 33 a la mitad: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Usted debe recordar que había un convenio o había un pacto en el Antiguo Testamento acerca de los mandamientos y las leyes que Dios había expresado a través de Moisés. Moisés fue permítanme usar la palabra, y disculpen si ofendo a alguien, porque a algunos no les gusta esta palabra que se diga en lo espiritual, pero Moisés fue un líder que Dios usó, fue un siervo de Dios, fue un personaje
que sale a relucir en el Antiguo Testamento para que Dios lo utilice de una manera de la cual Él da la ley. ¿No? Y usted recuerda al monte Sinaí, ahí como Moisés recibe las tablas de la ley, molesto, regresa y ve que el pueblo, al ver que su líder o su guía espiritual no llegaba, no regresaba, entonces se dan a la tarea de la idolatría y piden ahí oro y funden un becerro de oro. Cuando el guía o el hombre que Dios había escogido para sacar adelante a su pueblo observa esto, se molesta y rompe las tablas, porque estos señores estaban ofendiendo a su creador. Entonces, por eso dice aquí, hermanos, que he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Segunda carta a los Corintios nos da una información severamente importante. Segunda a los Corintios 3, 6 al 7. Uso la Reina Valera revisión 1960. Segunda carta a los Corintios en el Nuevo Testamento 3, 6 al 7. 3, 6 al 7. Reina Valera 60. El cual menciona así, hermanos. Verso 6, 3, 6 al 7 de segunda a los Corintios. El cual asimismo, note usted esta frase, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y esto es importantísimo, hermanos. No de la letra, sino del espíritu. Esto es lo importante. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces esto, hermanos, lo empatamos, lo unimos con Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, cuando dice que ya no va a ser el pacto que voy a hacer nuevo como el que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto, dice el Señor. Entonces, ya Dios, desde el Antiguo Testamento, habla de un nuevo pacto. Y dice el versículo 7, nuevamente aquí en 2 Corintios 3, 6 al 7. Y si el ministerio de muerte, fíjese, grabado con letras en piedras, fue con gloria, refiriéndose a los mandamientos, hermanos, del Antiguo Testamento, la cual Moisés recibió allá en el monte Sinaí, porque estaban escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra. Por eso es que Moisés, cuando se molesta, baja y se molesta y ve al pueblo entregado a la idolatría, a la fornicación, y cuando habla de fornicación, porneía, se está refiriendo a que deberían servir al Dios Todopoderoso, aquel Dios que nos había liberado de la esclavitud de Egipto, 400 o 430 años de esclavitud. Había hecho maravillas nuestro Dios como para que ellos vieran, ellos sintieran en su corazón que Dios les amaba, que seguían siendo el pueblo de Dios, aún siendo esclavos. Dios no miró nada de eso, sino que pone las 10 plagas y los saca, hermanos, de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Se enfrentan a un mar, al Mar Rojo. Entonces eso no es ningún problema para Dios. Eso no es ningún problema para el Padre, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, Dios ordena, Moisés debe levantar su báculo y debe mantenerlo así para que se abra, hermanos. Se abra ese mar. Entonces el mar es abierto, las aguas se detienen y el pueblo de Dios, su pueblo elegido, su pueblo escogido, pasa pisando tierra firme. Cuando los egipcios que venían atrás venían a quitarles la vida, Dios cierra nuevamente ese mar, entonces perecen ahí. ¿No era eso suficiente prueba como para que ellos obedecieran a Dios, para que ellos le fueran leales a Dios? Sin embargo, cuando Moisés baja y observa al pueblo que está entregado a la idolatría y le están rindiendo culto a un becerro que ellos mismos han creado, es tanta la ira, es tanta la molestia de Moisés
que rompe las tablas. Entonces dice el versículo 7, estoy en segunda carta a los Corintios 3, 6 al 7, leo el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, en este punto, ¿a qué conclusión llegamos? El antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra. Y aquí habla de que nos ha hecho a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, pero ya no de la letra, ya no de aquel escrito, ya no de aquel en tablas de piedra, sino del Espíritu. Por eso el proverbista dice que si uno guarda los mandamientos de Dios, dice, dentro de ti. Esa es la gran diferencia. Porque miren ustedes, la letra, aquí está escrita, la tengo en mi mano. Pero cuando el hombre, es lo que el ser humano, los que están fuera, no han entendido, no han comprendido, dicen, yo tengo una Biblia y me costó 5,000 pesos. ¿Y dónde está? Ahí la tengo en la casa. Bueno, está en tu casa. Entonces lo que Dios quiere no es que la palabra, su voluntad, sus mandamientos en el Nuevo Testamento estén escritos y estén guardados en la casa y paguemos un alto precio por una Biblia que, si es posible, tenga polvo de oro alrededor, porque es la palabra de Dios y ahí está en la casa. Entonces lo que Dios quiere de su pueblo, lo que Dios quiere de la gente es que su palabra, sus mandamientos no estén escritos ahí, no estén solamente en la palabra escrita, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sino lo que Dios quiere es el punto principal. De ahí partimos, es que Dios quiere que sus mandamientos, Dios quiere que su palabra esté dentro de cada uno de nosotros. Porque si nosotros hemos separado o separamos la Biblia escrita, lo literal, lo palpable, lo que se siente y lo que se ve, si hemos separado eso, entonces nos vamos solamente a fijar o a establecer en eso, pero no dentro de nuestros corazones. En otras palabras, no dentro de nuestras acciones. No dentro cuando no estamos aquí en este edificio de reunión. Entonces yo invito, y Dios me ha invitado a mí, a que no lleve la palabra escrita, lo que comúnmente llamamos o conocemos como la Biblia, sino debemos llevarla dentro de cada uno de nosotros. Porque nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora bien, en segunda a los Corintios, que ya leímos, capítulo 3, versos 6 al 17, dice que el Espíritu Santo, note usted esto, hermanos, porque aquí partimos para hacer la diferencia. Para hacer la diferencia. El Espíritu Santo enseña categóricamente la abolición de todo el Antiguo Testamento, incluso el Decálogo. O sea, los mandamientos escritos en tablas de piedra. Porque fue lo que Moisés rompió allá en el monte Sinaí. Entonces, expresiones precisas en el texto resaltan las diferencias notables. Es decir, no se puede negar, porque ya nos lo dijo el escritor sagrado a los Corintios, lo que ya leímos en la segunda carta a los Corintios 3, 6 al 7, que hay ahora un nuevo pacto y que este pacto es espiritual. Y notemos lo siguiente, hermanos. El antiguo pacto dice que la letra mata, 3:6 de lo que leímos según a los Corintios. La letra mata en el antiguo pacto. Estaba grabado con letras en piedras, 3:7. Fue con gloria. Aquella gloria había de perecer, dice el 3:7 también, y que era un ministerio de condenación, 3:9 de según a los Corintios.
Entonces, note usted cómo el antiguo pacto manifiesta o nos da la información, nos da estas características de la ley impresa. Y ese fue el problema, que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no separó. Esto es, los mandamientos, pero no deben solamente estar ahí escritos en tablas de piedra, sino deben estar dentro de nosotros. Como el pueblo no marca la diferencia en este punto, no logra entender, no tiene la capacidad para poder discernir, entonces Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto. Pero no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces ya Dios lo transforma a un pacto espiritual, pero sigue diciendo en el antiguo pacto, la referencia a la gloria del rostro de Moisés prueba irrefutablemente que el decálogo es lo que había de ser abolido. Ningún de cualquier religión ha podido jamás probar lo contrario. Dice que lo que perece tuvo gloria. 3:11 de 2 Corintios. Moisés tenía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 3:13. Hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. 3:14 de 2 Corintios. En el nuevo pacto, hermanos, en el nuevo pacto nos da la información Dios. Dice, mas el Espíritu vivifica. O sea, ahora estamos en ese nivel, o estamos ahora en ese convenio, estamos ahora en esa modalidad, si así le queremos llamar, de que la ley de Dios es espiritual. Mas el Espíritu vivifica. También lo menciona 2 Corintios capítulo 3, verso 6. El ministerio del Espíritu, 3:8. Mucho más glorioso será lo que permanece, el 3:11. El ministerio de justificación, 3:9. Gloria más eminente, 3:10. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, 3:16. El cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, 3:6. ¿Tiene usted el velo puesto? Enseñando cosas del Antiguo Testamento, o es usted ministro competente del Nuevo Testamento, de un nuevo pacto. ¿A qué vamos, hermanos, con esto? ¿A qué vamos con esto? Voy a explicar. El Antiguo Pacto estaba basado a algo literal, a algo palpable, algo que se podía ver, como eran los mandamientos escritos en tablas de piedra. Ya dimos las citas. Pero en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, por eso Jesucristo, cuando habla a aquella mujer en ese pozo, ¿se acuerdan de esa mujer? Cuando le pide de beber, tengo sed, y esta mujer se asombra. Entonces Jesús le da una gran enseñanza muy profunda que debemos nosotros como hijos de Dios comprender y entender, porque son palabras muy profundas. Cuando dice allá en Juan 4:24, Dios es que, hermanos, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces ya Dios no necesita un templo como en el Antiguo Testamento, un tabernáculo como en el Antiguo Testamento, donde moraba y le llamaban el Shekinah, la presencia de Dios. Ya no, literalmente hablando, un lugar santísimo donde estaba la presencia del Shekinah, sino que ahora Él ha hecho morada en nuestros corazones. Esa es la gran diferencia que nosotros necesitamos entender y comprender. Y vamos a decir los motivos más adelante. Miren, hermanos, Salmo 119:11, por favor búsquenlo. Salmo 119. Es un tema corto, pero es un tema que nos va a ayudar mucho. Y necesitamos comprender, hacer la gran diferencia acerca de esto. Por favor, busque el Salmo 119, verso 11. ¿Lo tenemos, hermanos? 119:11. Dice, en mi corazón, ¿qué dice, hermanos? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, su atención, por favor.
Mírenme a mí, por favor. Si la palabra de Dios, si los mandamientos de Dios están aquí escritos, y cuando yo dejo la Biblia o la palabra escrita en la casa y salgo de aquí el domingo y me voy al trabajo y dejo la Biblia en la casa, todas mis actividades no las desarrollo con la Biblia en mi mano, y salgo, pero la palabra está ahí, escrita y está en casa. Y en algunos casos, hermanos, si la Biblia se olvida en el edificio, se me olvidó la Biblia. Pero eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema. ¿A qué vamos con esto, hermanos? Porque Dios, desde el Antiguo Testamento, nos dejó escrito y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto tiene una profunda explicación y una gran enseñanza. Porque nosotros, hermanos, debemos entender, y yo sé que usted lo entiende, y sabe usted a qué me estoy refiriendo, y sabe de qué estoy hablando, y a qué punto voy, es que necesitamos cada uno de nosotros, que la mayoría tenemos, los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Si los mandamientos de Dios están en nuestros corazones, no ahí escrito, no ahí en la Biblia, porque la Biblia se queda en casa, porque la Biblia no está siempre conmigo, está escrita, pero si está guardada en mi corazón, eso va a ser el límite en mi vida espiritual. Eso me va a ayudar porque, ¿qué dijo Jesucristo? De la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón salen los malos pensamientos, sale todo del corazón, lo que puede hacernos daño y lo que puede beneficiarnos espiritualmente hablando. Esto tiene mucho que ver, hermanos, con lo que es la integridad. La integridad tiene mucho que ver con que hacer las cosas bien sin que nadie me vea. Yo decía que yo no estoy de acuerdo en las pruebas cuando vamos a entrar a un empleo. Dice, bueno, ponle la prueba. Porque el empleado, cuando es empleado, valga la redundancia, y está dice, va a estar una semana usted en prueba. ¿Qué creen que va a ser el empleado? Va a ser el primero que va a estar ahí, ni siquiera han abierto, o ni siquiera ha salido el sol, y ya el empleado nuevo está ahí. Y hay cámaras, y lo están grabando, y ahí está. Es el primero, el número uno, number one. Y entra y empieza a ver la forma de cómo ganarse al jefe o al jefe de departamento, a dar lo mejor, porque está a prueba o está en prueba. Una semana. Por eso, hermanos, como eso a veces nos han vendido en algunas películas, en la televisión, en comerciales, entonces nosotros lo hemos comprado y vamos por el mundo engañándonos. Porque creemos, si yo estoy en prueba, entonces yo voy a portarme bien una semana. Si mi prueba es una semana, entonces una semana yo voy a estar bien. Si son 15 días, pues 15 días. Entonces, hasta los que contratan están de acuerdo en esto. Y dicen, no, mira, ¿ya viste el nuevo empleado? Mira lo que está haciendo. Y estos que tienen 10 años, mira, ¿cuándo? Pero es que lo que no está comprendiendo es que él está en una fase de prueba. Pero ya cuando pasa la prueba, ya está el sistema establecido, entonces viene a hacer lo mismo que hacen los demás. Es una equivocación. Pero en Cristo, lo que Dios nos está diciendo, hermano, y yo quiero que tú te lleves esto a casa este día, es que los mandamientos de Dios, si están dentro de nosotros, esto nos va a ayudar a no pecar. Cuando yo he sacado a Dios de mi corazón, cuando yo le he dado la primacía en mi corazón, no es lo primero en mi vida, entonces yo voy a tener problemas, voy a tener muchos tropiezos, voy a desanimarme, voy a estar triste, mis huesos van a enfermar y van a decir, ya no quiero más nada con Dios. Pero no es Dios el culpable. Dios no tiene ni la mínima responsabilidad
sino que somos nosotros los autores. No dice pues el poema que al final de la vida, no sé si es Amado Nervo, no recuerdo quién lo escribe, muy famoso este poema, que uno es arquitecto de su propio destino. Así dice ese poema muy famoso. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya no Dios está en el antiguo pacto, sino en el nuevo. Y en el nuevo es donde nos invita a que nosotros le abramos nuestros corazones y lo dejemos entrar en su palabra. ¿Para qué, hermanos? Porque el beneficio es que eso nos ayuda a no pecar contra ti, dice el Salmo 119, verso 11. Y luego, hermanos, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Dice, pondré mi ley en sus corazones. Si la ley de Dios está aquí y no está aquí, yo voy a tener un conflicto. Porque cuando yo esté en casa, cuando yo esté fuera, cuando yo esté en el trabajo, cuando yo esté en mi círculo social, ¿qué va a pasar si la palabra no está en mi corazón? ¿Qué me va a detener a mí, como dice la escritura aquí, para no pecar contra Dios? Es un conflicto que los seres humanos no entienden. Dice, yo amo a Dios, dice la gente. He hablado con gente y me dice, no, yo amo mucho a Dios. ¿Amas a Dios? Sí, amo mucho a Dios. Y tengo una Biblia, si la ves te enamoras de la Biblia. Enorme, grandota, me costó tanto. Y tiene aquí en las hojas, así en la orilla, tiene polvo de oro. Preciosa. Bueno, ahí está. ¿Y en tu corazón? Entonces, bendito Dios, hermanos, que a cada uno de nosotros nos ha dado Dios el entendimiento de su palabra, de acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. La palabra, la recomendación, el consejo de Dios es que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios no estén escritos solamente, sino que estén en nuestros corazones. Porque si la palabra está en mi corazón, eso me va a ayudar a mí cuando yo esté en casa. Eso me va a ayudar a mí cuando esté con mis amigos. Eso me va a ayudar a mí cuando yo esté en el trabajo, cuando yo esté en la calle. Cuando quiera que yo vaya, la gente, sin abrir la boca, se va a dar cuenta quiénes somos. Yo sé que te ha pasado a ti. Oiga, ¿usted es cristiana? Oiga, ¿usted llega a alguna iglesia? ¿Y sabes cómo denota esto? ¿Cómo se da cuenta? ¿Qué características? En tu manera de hablar, como le dijeron a Pedro. Tu manera de hablar, Pedro, te descubre que tú eres un nazareno, tú eres un igual que un seguidor de Jesús. Porque tu manera de hablar te descubre. Entonces, las actitudes que nosotros tengamos, hermanos, en nuestro círculo social, donde quiera que nos movamos, es lo que va a reflejar que los mandamientos de Dios están dentro de mí. Están dentro de nosotros y que no están solamente escritos ahí en la Biblia, en casa. Eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a no faltarle más a Dios y vamos a tener un mejor modo de vida. Porque nos enseña a ser prudentes. No estamos estudiando por los proverbios, no estamos aprendiendo un texto de memoria de los proverbios. ¿Y saben qué es lo que estoy encontrando aún nada más en el primero y el segundo capítulo de Proverbios? ¿Saben qué se menciona más? Hay dos cosas que están grabadas ya en mi corazón. Una de ellas es la inteligencia, que menciona ahí Proverbios 1 y el capítulo 2 también. ¿Cuál es la otra? Si usted recuerda, piénselo. La sabiduría, la inteligencia, la prudencia. La integridad, o sea, son consejos morales que Dios nos ha, mire, Dios está diciendo, Jesús, ¿cómo te llames? Si tú atiendes esta disposición del alma de la prudencia tiene mucho que ver, hermanos, en lo que hablemos, en que no pierde el que calla, no pierde una discusión el que calla. Es más sabio, es más inteligente. No puedo decir la palabra, pero vi en el Face hace tiempo que ahí pusieron una foto de este señor, Albert Einstein, y ponen unas frases ahí, dice, y menciona algunas cosas que no es conveniente mencionar, pero dice que
en un pleito, calla, no te pongas al nivel de esa persona, porque en su nivel te va a ganar, porque está discutiendo algo que es bajo ignorancia. Y si tú te pones a discutir con eso, vas a terminar igual en una discusión que no tiene caso. Entonces habla en Proverbios de la prudencia. Dice, en mi corazón guardo la prudencia. Diría 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. La prudencia, la sensatez, la inteligencia, la sabiduría. En los 2 capítulos que vamos estudiando, hermanos, y que vamos aprendiendo algunos versículos de ahí, de estos capítulos, ¿cuánta enseñanza hay? Imagine usted que cada uno de nosotros pongamos en práctica, aún más todavía de lo que ya hemos practicado, la prudencia. La prudencia para hablar, la prudencia para comportarme. Si aplico la inteligencia, si aplico la sabiduría, y no solamente aquí, sino donde quiera que estemos. Entonces eso se refleja sin que abramos la boca. Le dijeron a Pedro, tu manera de hablar te descubre. Oye, ¿tú eres cristiano? Oye, ¿llegas a alguna iglesia? Yo sé que sí se lo han dicho. Porque su manera de hablar, su manera de comportarse es la característica. Que eso hace hablar a la gente. ¿Eres cristiano? ¿Llegas a alguna iglesia? Entre otras palabras, otras preguntas que dice. Sin abrir la boca. Entonces, hermanos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y dice, es cuestión de fe, lo dijimos, pondré mi ley en sus corazones. Hermanos, el Nuevo Testamento no debe estar escrito nada más ahí en la Biblia. Si no es mejor, Dios recomienda que esté en mi corazón. Si está en mi corazón, yo tendré un mejor modo de vida, donde quiera que yo esté. Y eso se va a reflejar en mí, en mi salud, de todas las formas de salud, en mi salud espiritual, en mi salud emocional, porque ya lo he dicho, y no lo digo yo, lo dicen los hombres que estudian los comportamientos del ser humano, lo han dicho los antiguos, los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, y hay un dicho que menciona mucho la hermana y que yo lo tengo grabado, dice que tu alimento sea tu propia medicina. Y tantos dichos que hay de los filósofos griegos y de tanta gente contemporánea. Es que, hermanos, un alma enferma, ¿qué salud podemos tener? Pero si lo que más abunda y sobreabunda en nuestros corazones son los dichos de Dios, los proverbios de Dios en nuestros corazones, va a redundar para nuestro bienestar físico, espiritual, emocional y psicológico. ¿No cree usted que la mayoría de los problemas a los cuales estamos enfrentando hoy, en este momento, es debido a eso? En que a veces no hemos atendido, no hemos atesorado en nuestros corazones los dichos de Dios en nuestros corazones. ¿No será que por ahí está el asunto que me aflige, que me atormenta, que me roba el sueño? La abundancia o la riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee, dijo Cristo. Y terminamos con esto, hermanos. Cristo dijo, nuestro Señor dijo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Fíjense entonces lo importante que son las palabras. La importancia de tener los dichos, la palabra, los mandamientos de Dios del Nuevo Testamento en nuestros corazones. Porque Cristo marca la diferencia. Nos dice, alto, escucha, pon atención, detén tu camino. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así dijo Cristo en Juan 12:48. Entonces, hermanos, he visto personas que llegan a X iglesia y sin abrir la boca y decir lo que son, yo detecto, yo percibo que son personas, que son hombres, que son mujeres, que son personas de la tercera edad, que llegan a alguna iglesia por su manera de hablar,
por muchas características. Entonces, hermanos, dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vea usted este texto, esta imagen por la parte de atrás. Póngase donde yo estoy. Vea usted esta imagen por la parte, es decir, saque usted la enseñanza de lo que Dios está diciendo a través de Santiago. Empatado con lo que estamos diciendo. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Los mandamientos en las tablas de la ley había de ser abolido. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Voy a hacer un nuevo pacto, voy a dar mi ley en su mente y la voy a escribir, no en esto escrito, hermanos. Esto es un apoyo, pero voy a darla, dice, la voy a escribir en sus corazones. En sus corazones, dentro, por eso dice Proverbios 2:1, si tú guardas mis mandamientos dentro de ti. Y aquí dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Quiere decir, hermanos, que si la palabra está en nuestros corazones, entonces nos va a ayudar a estar bien, estar mejor, llevar una vida espiritual, una vida social, una vida emocional y psicológica muchísimo mejor, porque practicamos, como hemos venido practicando, la sensatez, la prudencia, la inteligencia, entre otros valores que Dios nos dice en los proverbios que vamos a venir aprendiendo porque estamos en ese libro. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos, Santiago 1:22. Hermano, hermana, te aconsejo lo que Dios dice, que atesoremos, que guardemos los mandamientos, la palabra de Dios en nuestros corazones. Y 2:1 de Proverbios es, si guardares mis mandamientos dentro de ti. Lo vas a ver, dice una persona, estudia inglés y en un mes te vas a dar cuenta cuánto has avanzado. Y hay gente que lo hace y ven el avance. Ya, es que ya entiendo, porque me mandan a ver comerciales o alguna película que se hable en inglés, que esté en inglés. Entiendo lo que está diciendo, no al 100%, pero entiendo, porque está en la disciplina o está puesto en que quiere aprender inglés y está llevando los pasos que dicen ahí. Y se ve, se nota. Y tú vas a notar, ¿quieres bajar de peso? Haz esto y lo vas a notar en tu ropa. Pésate cuando inicies la dieta. Y vas a ver que en 15 días, en una semana, te vuelves a pesar y vas a ver que vas bajando. Tú lo notas en tu ropa, se te cae la ropa. Los vestidos te quedan ya más holgados. Uy, ¿pero qué está pasando con mi cuerpo? Es que estás sometido a una disciplina de que quieres bajar de peso. Lo notas. Lo mismo es cuando atesoramos más todavía en nuestros corazones la palabra de Dios. Se nota, se nota. Y sé que te lo van a seguir diciendo. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Llegas a alguna iglesia? ¿Estudias la Biblia? Porque usted escucha una conversación, oh Dios mío, coprolalia. Es una enfermedad en el cerebro que la persona se acostumbró, quizá desde niño, a decir majaderías, a decir malas palabras. Entonces los que estudian esto, los neurocientíficos y los psicólogos le han llamado coprolalia. Y es que el cerebro ya está dañado en que no puede hablar si no emite una majadería, si no menciona palabras corrompidas, como dice la Biblia. Ya no puede hablar así. Es como el adicto. Se hace adicto a esto, y hay un refresco. Es que yo no puedo vivir ya sin este refresco. Mi cuerpo me lo pide. Y lo tengo que tomar, aunque sea uno chiquitito, pero tengo que tomarlo. Entonces el cuerpo se mal acostumbra, así es el cerebro, entonces ya no puede hablar la persona, entablar una conversación sin decir una majadería. Pero sin embargo, hoy a un cristiano dicen, oye, qué hermosa conversación, estás por teléfono y estás hablando puras palabras técnicas o tecnicismos. Oye, nunca había escuchado una conversación de esa manera, de esa naturaleza.
Uy, qué bien se escucha. Te abren el campo para que tú metas a Dios. Entonces, hermanos, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermanos, yo estoy muy agradecido por su atención. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a cada uno de nosotros a marcar la diferencia, a hacer la diferencia en que yo necesito la Biblia, claro que sí, pero más, mucho más, y es lo que Dios quiere, que la tengamos en nuestros corazones, porque eso, donde quiera que yo esté, no solo aquí, me va a ayudar a mí, en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios bendiga su palabra.